Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, con el ánimo, con el deseo de transmitir lo que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero referirme en esta ocasión a una porción de la palabra de Dios que está escrito allá en Romanos 8:28, un versículo muy conocido. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este mismo versículo en otra versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es muy importante recordar, es algo muy necesario tener muy pendiente lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, pero es importante también saber, recordar y aplicar a nuestras vidas que cuando nosotros amamos a Dios implica confianza total en Él. Al saber que Dios obra de una manera completamente diferente cuando nosotros le amamos, debemos siempre recordar este versículo. Yo quiero repetirlo para que tengamos muy claro lo que Dios tiene no solamente en este día, no solamente en esta reflexión, sino todos los días de nuestra vida. Y sabemos y conocemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y es allí cuando nosotros dejemos de mirar a las dificultades de la vida como obstáculos, como problemas, como situaciones en los cuales no podemos resolver y comencemos a ver como escalones, como oportunidades. Nosotros subiremos por encima de todas estas dificultades y ganaremos algo de ellas, aprenderemos algo en esta situación. ¿Por qué? Porque solamente con esto nosotros, día tras día, superando todas estas dificultades, nos haremos más fuertes y sabios. También tenemos que recordar lo que la palabra de Dios declara en Proverbios 24:16, en donde dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por lo tanto, yo estoy confiado de que Dios está obrando en aquella situación adversa, en aquella situación en la que a veces nos preguntamos, ¿por qué nos tiene que suceder esto? Solamente recuerde, debemos saber, debemos estar convencidos, debemos estar seguros que Dios hace que esto que nos está ocurriendo hoy cooperará para que nosotros seamos más fuertes, para que nosotros podamos superar con ayuda de nuestro Dios, porque su palabra también nos dice que no es con fuerza ni con espada, es con su Santo Espíritu que logramos nosotros superar cualquier dificultad. Entonces, si definitivamente cada vez que hay problemas, nosotros podemos levantarnos porque sabemos que hay un Dios que nos ama, porque sabemos que nosotros debemos confiar en Él, podemos declarar hoy, lo lograré, me levantaré,
Hoy conquistaré, hoy veré la victoria, porque Dios es el que me levanta. Dios es el que me fortalece. Dios, a quien yo amo, no me dejará solo. Y es importante aquí ver cómo levantarse después de haber sido derribado. ¿Cómo hacerlo? Levantarse después de haber sido golpeado. Levantarse después de haber sido derribado implica la confianza, la seguridad de que mi Dios está conmigo. Muchas veces nos pasan situaciones de la vida que nos hacen sentir que estamos acabados. Nos hacen sentir que hemos llegado al final. Nos hacen sentir que ya no hay esperanza y que solamente esperamos lo peor. Y esto puede ser una separación, puede ser tal vez una pérdida familiar o material, quién sabe, puede ser una traición o el caso de una enfermedad que de una u otra manera hemos experimentado la mayor parte de las personas en estos tiempos. O simplemente sea un problema en casa, pero de esos problemas en donde se van acumulando tantas y tantas cosas porque no sabemos cómo resolver, no sabemos cómo salir adelante, no sabemos cómo solventar nuestros gastos cotidianos. Sí, puede ser que estemos viviendo una situación muy lamentable en que nuestros hijos están desviándose o simplemente no hay trabajo, no hay ingresos, no podemos solventar absolutamente nada. Puede ser que hay una deuda que tenemos que pagar y no sabemos cómo hacerlo. Para esto, vamos a recordar lo que sucedió con el apóstol Pablo, porque él vivió en carne propia lo que es ser literalmente derribado, ya que por la obra del Señor, Pablo predicaba la palabra, pero esto le llevó a que fuera apedreado y casi asesinado. Sin embargo, él se levantó. Y no dijo él, hasta aquí llegué, no puedo arriesgarme más. No, al contrario, se fortaleció porque recuerde, nosotros debemos saber que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y es por esto que Pablo declaró, es por esto que Pablo dijo, él vivió toda esta situación porque no fue la única. Nosotros estamos mencionando aquí una como ejemplo. Igual en su vida probablemente diga usted, es que no es la primera vez que me pasa esto. Y hoy sobre todo es una situación extremadamente lamentable. No sé cómo hacer. Recuerde lo que Pablo dijo allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, que estamos con problemas, mas no angustiados. Sí, hay apuros por los que tenemos que pasar, por los que estamos pasando, pero Pablo dijo, mas no estoy desesperado. Hay persecución, sí, pero mas no desamparado. Porque recuerde una vez más, Dios está allí y nosotros debemos saber que Dios hace que esto suceda. Dios permite que esto suceda. No sé si usted está allá solo, sola, enfrentando los problemas económicos y sin saber cómo solucionar. Si usted está viendo que su esposo, su esposa se está esforzando por conseguir algo y no lo logra, no sabe ya qué hacer. No sé si en la situación por la que usted está atravesando, no solamente que es lo económico, sino que también hasta sus hijos se ponen contra suyo reclamando la situación por la que están atravesando. Pero recuerde,
debemos saber, debemos reconocer, debemos de estar seguros que Dios está haciendo algo en medio de esa situación. Y es allí en donde también Pablo dijo, aun cuando esté derribado, pero yo no me siento destruido, seguiré adelante, me levantaré, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No sé cuántas veces usted ha sido derribado, pero recuerde, no está destruido, no está destruida. Levántese, aun cuando la situación haya sido porque usted se desvió de los planes de Dios, aun cuando usted no quiso hacer las cosas como tenía que hacerlo, pero hubo un desliz, hubo un resbalarse en su camino. No importa, siga adelante, porque también podemos poner como ejemplo allá en el libro de Jueces, entre los capítulos 13 al 17, habla de otro hombre en donde Dios le escogió desde el vientre de su madre para liberar a su pueblo, porque Dios tenía un propósito. Recuerde, dice la palabra en el versículo que leímos, porque son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Estamos hablando de Sansón, en donde él se desvió, en donde él no estaba haciendo lo que Dios le había determinado. Pero Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros. Y quizás en más de una ocasión, por nuestras acciones, pudiéramos habernos desviado, no haber hecho lo que Dios quería, así como le sucedió a Sansón. Pero es allí que al hacer, a pesar de haber hecho cosas desagradables y contrarias a la voluntad de Dios, al confesar que realmente nosotros no podemos hacer algo bien, recuerde, Dios está allí, porque si nosotros le amamos a Él, significa que le creemos. Si nosotros decimos amarle a Dios, es porque sabemos que Él tiene el control. No importa si nosotros hemos caído, recuerde, debemos levantarnos. Y es allí donde nosotros podemos darnos cuenta también que cuando nos enfrentamos a esa adversidad, cuando nos enfrentamos a aquella muralla, aquel obstáculo, aquel problema, casi siempre existe un modo creativo para pasar. Probablemente a través de ese muro, a través de ese obstáculo, o podemos darnos la vuelta alrededor de este, o quién sabe por encima o por debajo de ello, pero podemos superarlo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La mayoría de las situaciones adversas, recuerde esto, se resuelven. La mayoría de los problemas por los que podemos estar pasando van a solucionarse. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Debemos ser creativos al enfrentar esos problemas. Debemos estar con esa seguridad de que existe una manera, de que existe una salida, de que existe una forma de superar todo ello. Las dificultades hacen que algunas personas se dobleguen. Las dificultades hacen que algunas personas renuncien. Las dificultades hacen que algunas personas se debiliten por completo y se den por vencidas. Pero también hay otras personas que su reacción es diferente. A pesar de estar tan mal, esto les permite que las pruebas puedan
fortalecerla. No nos dejemos llevar por las circunstancias. Pensemos que si sabemos que hay un Dios todopoderoso, si confiamos y tenemos la seguridad de que Dios no nos ha fallado antes, le aseguro que nunca nos fallará. Él siempre estará con nosotros, pero demostrémosle ese amor, demostrémosle esa seguridad de que definitivamente nuestra fe está puesta en el autor y consumador. Es allí, recuerde, ¿qué es lo que decía? Que nosotros debemos saber que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y allí, más adelante en el mismo capítulo del libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, la palabra de Dios dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, sigamos adelante. No vamos a permitir que esa situación, por más difícil que sea, esa situación, por más complicada que parezca, vamos a salir adelante. Porque confiamos, porque sabemos, porque estamos convencidos de que mi Dios es más grande que cualquier problema. Recuerde, antes de pensar que podemos ser derrotados, derribados o destruidos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos ama, por medio de aquel que nos cuida, por medio de aquel que nos fortalece. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor bendiga poderosamente su vida. Y recuerde, no está solo, no está sola. Que Dios bendiga poderosamente su vida.